Bienvenidos al módulo correspondiente al régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente. Esta exposición se va a dividir en dos partes. La primera de ellas se dedica a las peculiaridades de su régimen jurídico, comenzando por el concepto y por las notas constitutivas de esta figura. La noción de trabajador autónomo económicamente dependiente se compone por la yuxtaposición de tres elementos constitutivos. Decimos que son elementos constitutivos porque si falta cualquiera de ellos ya no se habrá dado lugar a un fenómeno de trabajo autónomo económicamente dependiente, sino de trabajo autónomo ordinario. Estos tres elementos constitutivos son trabajo personal, trabajo retribuido y ausencia de dependencia jurídica. Y a cada uno de ellos le dedicaremos especial atención a continuación. En último lugar, antes de terminar esta primera parte de la exposición, vamos a hacer una pequeña referencia a los problemas prácticos que ha planteado la forma como elemento constitutivo de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente. Y a estos efectos nosotros llegamos a la conclusión de que no es un elemento constitutivo, como a continuación explicaremos con más detenimiento. Por lo que respecta al primer requisito, a la nota de trabajo personal, conviene hacer referencia a que la propia norma nos da unas indicaciones que nos permiten descubrir cuándo existe trabajo personal y cuándo no. En concreto, nos especifica que el trabajador autónomo económicamente dependiente tiene que desarrollar la actividad por sí mismo sin contar con trabajadores por cuenta ajena y sin contratar o subcontratar su actividad con terceros. Al mismo tiempo, también nos da otras indicaciones complementarias y nos dice que para que exista trabajo autónomo económicamente dependiente, el autónomo en cuestión tiene que desarrollar la actividad por sí mismo. No puede hacerlo bajo una forma jurídica societaria ni bajo ningún tipo de asociación profesional con otras personas. En cambio, resulta irrelevante que se preste un servicio o una actividad. Es decir, es irrelevante que el contrato que haya firmado el trabajador autónomo económicamente dependiente con su cliente principal sea un contrato de actividad o un contrato de resultado. Pasando ahora al segundo elemento constitutivo, nos corresponde analizar la nota de trabajo retribuido. En concreto, el legislador especifica que el trabajador autónomo, para ser económicamente dependiente, necesitará percibir de un mismo cliente al menos el 75% de sus ingresos. A estos efectos es importantísimo resaltar que la norma está haciendo referencia a ingresos profesionales y por lo tanto hay que excluir otras posibles vías alternativas que reporten ingresos a una persona. Por ejemplo, si este sujeto tiene capital inmobiliario y percibe unas rentas en concepto de alquileres, o tiene un capital mobiliario invertido que a su vez le reporta al año determinada cantidad en concepto de intereses o dividendos, estas cuantías económicas no se van a incluir en el cómputo. En definitiva, el 75% de los ingresos que ha de percibir de su cliente principal se limita a sus ingresos profesionales. Al mismo tiempo, el legislador especifica que no nos vamos a plantear si existe o no existe dependencia económica en los establecimientos abiertos al público. La propia norma excluye a los autónomos que sean titulares de este tipo de establecimientos de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente. Se presupone para evitar tener que comprobar o probar de cuál de tantos clientes que recibe a lo largo del día va a percibir la mayor fuente de sus ingresos. Para terminar de explicar esta nota de la dependencia económica, nos corresponde hacer unas pequeñas referencias a la forma de cómputo. Y en concreto, tenemos que hacer mención al hecho de que la Ley 20 de 2007 no es del todo clara al respecto. Ahora bien, del conjunto de su articulado se entiende que estos ingresos se van a computar de forma anual y se van a tener en cuenta tanto los contratos de resultado como los contratos de actividad, cualquiera que sea la forma de retribución elegida. De esta manera también se van a incluir en el cómputo las igualas que muchos trabajadores autónomos perciben de uno de sus clientes.
Y la forma de acreditar esta dependencia económica puede ser, a falta de otro medio, la declaración de la renta, que es un medio fehaciente que nos permite demostrar de quién provienen los ingresos anuales que ha recibido un sujeto. Pasando ahora al tercer requisito constitutivo de la figura de trade, tenemos que hacer referencia a la ausencia de dependencia jurídica. Y a estos efectos es importante tener en cuenta que es un rasgo exclusivo de las colaboraciones por cuenta propia, porque el resto de los elementos también concurren en el trabajo por cuenta ajena. Es decir, un trabajador por cuenta ajena, como sabemos, también presta un trabajo personal y un trabajo retribuido. Ahora bien, lo que no va a hacer un trabajador por cuenta ajena es prestar su actividad sin subordinación jurídica, cosa que sí hace el trabajador autónomo económicamente dependiente. ¿Cómo diferenciamos cuándo existe subordinación y cuándo no existe? Pues hay algunos indicadores. Por ejemplo, un trabajador autónomo económicamente dependiente tendrá dependencia técnica y dependencia económica de su cliente principal, pero no dependencia jurídica. ¿Esto qué quiere decir? Que el cliente principal le puede hacer indicaciones destinadas a concretar el encargo y a su vez ese cliente principal le va a abonar la mayor parte de sus ingresos. Ahora bien, esas indicaciones no tienen ni mucho menos la fuerza suficiente como para poder decir que se encuentra dentro de la esfera jurídica de otra persona, sometido al poder de organización, dirección y control de su actividad laboral que sí tendría un empresario respecto a un trabajador por cuenta ajena. De la misma manera, si no existe subordinación jurídica, como sabemos que la nota de la dependencia laboral y la ajenidad están íntimamente unidas, el trabajador autónomo económicamente dependiente tampoco realizará su actividad por cuenta de otra persona. Es decir, el resultado de su trabajo no va a nacer directamente en la esfera en la esfera patrimonial de un tercero, sino en su propia esfera jurídica, y será él el que lo ceda en virtud de un contrato a su cliente principal. Y para terminar la exposición de esta primera parte, vamos a hacer una pequeña referencia a ciertas instrucciones y aclaraciones que da la norma y que nos permiten concretar el requisito de la falta de subordinación jurídica. En concreto, la norma especifica que para que un trabajador autónomo económicamente dependiente pueda demostrar que su contrato reviste esa condición, tiene que disponer de una infraestructura productiva y de material propio suficiente para desarrollar su actividad. Es decir, su actividad profesional se tiene que desarrollar siguiendo sus propios criterios organizativos. El cliente únicamente puede dar, como ya hemos dicho, instrucciones relativas a la concreción del objeto del contrato y nada más. Al mismo tiempo, la propia norma establece una regla que pretende aclarar fenómenos de simulación, evitar fenómenos de simulación. Y nos dice que cuando una persona que en su contrato haya especificado que va a prestar sus servicios como autónomo económicamente dependiente, en realidad lo que esté haciendo es prestar una actividad de forma indiferenciada con trabajadores por cuenta ajena, prestando exactamente las mismas funciones, el propio legislador presupone que no hay autonomía, sino que se trata de una relación laboral encubierta. Y por último, para terminar la exposición, nos corresponde ahora hacer una muy breve exposición de la polémica que ha suscitado entre la doctrina laboralista el hecho de que la norma exija forma escrita en el contrato de un trabajador autónomo económicamente dependiente y su cliente principal. Ahora bien, analizando la situación con detalle, podemos llegar a la conclusión de que estas referencias no son lo suficientemente fuertes como para romper la regla general que marca el artículo 1278 del Código Civil. Y es que ese precepto presupone que la forma en un contrato tiene un carácter ad probationem, es decir, sirve para demostrar que el sujeto que contrata es un trabajador autónomo económicamente dependiente,
pero no quiere decir que si falta esa forma escrita, si las partes no han formalizado por escrito ese contrato, no exista otra vía de probar la dependencia económica. Por ejemplo, a estos efectos, como hemos dicho hace unos minutos, sería muy útil contar con la declaración de la renta, que también podría servir para demostrar que un sujeto ha prestado su actividad por cuenta propia, pero bajo la dependencia económica de un único cliente, sin necesidad de que esa condición conste expresamente en el texto de su contrato. Y nada más, con esto terminamos la primera parte de la exposición. Muchas gracias por su atención. Cuando quieras. Comenzamos con la segunda parte del módulo dedicado al régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente. En esta segunda parte vamos a analizar las peculiaridades en el régimen jurídico de esta figura contractual. Es importante tener en cuenta que la Ley 20 del año 2007 especifica que un trabajador autónomo económicamente dependiente tendrá que ajustarse a los derechos que le reconozca la ley, los acuerdos de interés profesional, el contrato individual y los usos y costumbres. Es decir, repite el sistema de fuentes previsto con carácter general para el resto de trabajadores autónomos. No hay especialidades al respecto. Ahora bien, aunque en un principio, cuando se promulgó la Ley 20/2007, parecía que iba a dar un paso más en la protección de los autónomos más pequeños, en realidad, cuando salió a la luz su contenido, si se analizaba su texto, podemos ver que en realidad lo que hace esta norma es repetir derechos que ya existían. Es decir, lo que hace es que recopila y sistematiza derechos preexistentes que ya marcaba el Código Civil. Y recuerda, entre otras cosas, la autonomía contractual que tienen las partes en un contrato civil. Desde otro punto de vista, no nos podemos olvidar que los autónomos más pequeños ya eran objeto de algunas especialidades en otras normas. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Libertad Sindical ya reconocía derecho de afiliación a un sindicato a algunos autónomos que, pese a no ser trabajadores, no tenían trabajadores a su servicio. Eran autónomos que prestaban su actividad de forma personal. En términos muy similares a los autónomos más pequeños, aquellos que no tienen empleados a su servicio, también la ley concursal les otorga un lugar privilegiado, porque los coloca en un lugar preferente en el concurso de acreedores. Ahora bien, la Ley 20/2007 lo que sí hace es concretar algunos aspectos referidos al régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente. Ya hemos visto que no quiere decir que creara derechos nuevos, sino que recuerda posibilidades que ya existían. Las recuerda, las sistematiza, las ordena con ánimo de dar claridad a la figura.
En concreto, sobre los acuerdos de interés profesional, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no tienen los mismos efectos que un convenio colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen ni mucho menos efectos erga omnes, solamente efectos interpartes. Un convenio colectivo, como sabemos, afecta a todos los empresarios y a todos los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación, y en cambio estos acuerdos de interés profesional a los que hace referencia la Ley 20 del año 2007 solamente atañen a las partes firmantes. Eso sí, lo que nos está recordando ahora el legislador es que, haciendo uso del artículo 1259 del Código Civil, un contrato lo pueden firmar una pluralidad de contratantes, incluso algunos de ellos pueden actuar por representación, que es lo que va a ocurrir en los acuerdos de interés profesional. Hay otras peculiaridades que aparentemente en la Ley 20/2007 se configuran como derechos nuevos. Por ejemplo, se presupone, salvo prueba en contrario, que acredite la naturaleza temporal, que la relación que tiene ese trabajador autónomo económicamente dependiente con su cliente principal es una relación por tiempo indefinido. Se trata, por tanto, de una previsión muy similar a la que ya incluía el artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores respecto a los empleados por cuenta ajena. Otro tema muy llamativo fue el derecho a vacaciones, porque a simple vista da la sensación de que esta Ley 20/2007 reconoce a los autónomos dependientes un derecho a vacaciones en los mismos términos que la legislación laboral reconoce a los trabajadores por cuenta ajena. Pero si hacemos una lectura detallada de estos artículos, lo que nos vamos a dar cuenta es que en realidad este derecho a vacaciones es muy distinto al de los trabajadores por cuenta ajena, principalmente porque no es un derecho retribuido. Lo único es que la norma da derecho a que un pequeño autónomo interrumpa su actividad para un cliente principal durante 18 días hábiles al año. Ahora bien, durante estos días de interrupción, este trabajador autónomo no percibirá retribución alguna. Eso sí, lo que impide es que se resuelva el contrato por incumplimiento de una de las partes contractuales, porque la propia norma reconoce este derecho. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que realmente en la práctica, habida cuenta de su regulación, va a ser una posibilidad residual porque pocos trabajadores autónomos van a hacer uso de este derecho al no ser un derecho retribuido. Similar ambigüedad podemos decir que existe en las concreciones a la jornada máxima de trabajo de un autónomo económicamente dependiente. Y es que en realidad la ley nos marca una figura que concrete cuál es la jornada máxima de trabajo o el descanso mínimo de un autónomo dependiente, sino que en realidad lo remite al contrato individual que pueda firmar con su cliente principal. Es decir, es una previsión de futuro, es una ambigüedad que las propias partes pueden concretar en el texto de su contrato. Muy simbólicas son las referencias a la extinción del contrato que tenga el trabajador autónomo con su cliente principal. Porque, aunque a primera vista parece que establece nuevas causas que dan derecho a extinguir el contrato de trabajo, en realidad lo que está haciendo es reproducir lo que ya decían los artículos 1101, 1105, 1255 y 1583 del Código Civil, que son causas de extinción o suspensión de cualquier contrato civil que también se pueden aplicar al contrato que mantiene el autónomo dependiente con su cliente principal. Y una vez más, también altas dosis de ambigüedad en la concreción de una indemnización por finalización del contrato. A estos efectos podemos decir que si bien un trabajador por cuenta ajena, cuando ve extinguir su contrato de trabajo o con alguna causa prevista en la ley o sin causa, tiene derecho a una indemnización que está previamente concretada en el texto del Estatuto de los Trabajadores, no ocurre lo mismo con el trabajo autónomo económicamente dependiente, porque incluso cuando su cliente principal extingue el contrato de trabajo sin causa, será el propio autónomo el que tenga que probar cuál es el perjuicio que ha sufrido. Tendrá que cuantificarlo económicamente para solicitar una indemnización.
A estos efectos se echa en falta que el legislador hubiera al menos concretado un poco esta figura. La cuarta novedad que en su momento introdujo la Ley 20 de 2007 es la ampliación de competencias de la jurisdicción social. Es decir, si hasta ahora se limitaba a resolver las controversias que pudieran plantearse entre un trabajador por cuenta ajena y un empresario, a partir de ahora va a asumir también la solución de conflictos que pudieran suscitarse a lo largo de su relación jurídica entre un autónomo dependiente y su cliente principal. Y por último, tenemos que hacer una pequeña referencia a los cambios que la Ley 20 del año 2007 introdujo respecto a las prestaciones y deberes de la seguridad social. Y es que a estos efectos, como sabemos, hoy por hoy la cotización por contingencias profesionales, y salvo algunas excepciones, sigue siendo voluntaria para los trabajadores autónomos. Pues bien, precisamente a raíz de la promulgación de esta norma, uno de los supuestos en los que la cotización por contingencia profesional es obligatoria es la referida a los pequeños autónomos, aquellos considerados económicamente dependientes, que obligatoriamente deberán incluir en su cotización las contingencias profesionales. Y con esto finalizamos la breve exposición relativa a las peculiaridades en el régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente. Muchas gracias por su atención. Bienvenidos al módulo correspondiente al régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente. Esta exposición se va a dividir en dos partes. La primera de ellas se dedica a las peculiaridades de su régimen jurídico, comenzando por el concepto y por las notas constitutivas de esta figura. La noción de trabajador autónomo económicamente dependiente se compone por la justaposición de tres elementos dependientes con su cliente principal, sea un contrato de actividad o un contrato de resultado. Pasando ahora al segundo elemento constitutivo, nos corresponde analizar la nota de trabajo retribuido. En concreto, el legislador especifica que el trabajador autónomo, para ser económicamente dependiente, necesitará percibir de un mismo cliente al menos el 75% de sus ingresos. A estos efectos es importantísimo resaltar que la norma está haciendo referencia a ingresos profesionales y, por lo tanto, elementos constitutivos. Decimos que son elementos constitutivos porque si falta cualquiera de ellos, ya no se habrá dado lugar a un fenómeno de trabajo autónomo económicamente dependiente, sino de trabajo autónomo ordinario. Estos tres elementos constitutivos son trabajo personal, trabajo retribuido y ausencia de dependencia jurídica. Y a cada uno de ellos le dedicaremos especial atención a continuación. En último lugar, antes de terminar esta primera parte de la exposición, vamos a hacer una pequeña referencia a los problemas prácticos que ha planteado la forma como elemento constitutivo de la figura del trabajador, subcontratar su actividad con terceros. Al mismo tiempo, también nos da otras indicaciones complementarias y nos dice que para que exista trabajo autónomo económicamente dependiente, el autónomo en cuestión tiene que desarrollar la actividad por sí mismo. No puede hacerlo bajo una forma jurídica societaria ni bajo ningún tipo de asociación profesional con otras personas. En cambio, resulta irrelevante que el servicio se preste un servicio o una actividad. Es decir, es irrelevante que el contrato que haya firmado el trabajador autónomo económicamente dependiente. Y a estos efectos nosotros llegamos a la conclusión de que no es un elemento constitutivo, como a continuación explicaremos con más detenimiento. Por lo que respecta al primer requisito, a la nota de trabajo personal, conviene hacer referencia a que la propia norma nos da unas indicaciones que nos permiten descubrir cuándo existe trabajo personal y cuándo no. En concreto, nos especifica que el trabajador autónomo económicamente dependiente
tiene que desarrollar la actividad por sí mismo, sin contar con trabajadores por cuenta ajena y sin contratar